Hola, muy buenas. Bueno, vamos a hacer esta cuestioncilla de ácido base que se propuso en el examen de selectividad de química de Andalucía en el año 2020, en el examen de junio, y era la cuestión B5, ¿vale? 2020, junio, B5. Bueno, de acuerdo con la teoría de Brewster-Lorry, justificando con las reacciones correspondientes, indique cuáles de las siguientes especies: hidrógeno sulfato, ácido nítrico, sulfuro, amoníaco, agua y el ion hidronio, H3 o más, actúan solo como ácido, solo como base, o actúan como ácido y como base. Bueno, ya sabéis, buscáis el examencito, 2020, junio, B5, lo leéis más despacio, o le dais a la pausa y lo leéis unas cuantas veces. Y, primero, deberíamos, siguiendo la pauta que dice el enunciado, de acuerdo con la teoría de Brewster-Lorry, vale, pues lo primero que deberemos hacer es copiar qué dice la teoría de Brewster-Lorry sobre ácido y base, o sea, pero bien redactado, ¿vale? Yo voy a poner solamente lo mínimo. Ácido es una sustancia que cede protones, y base de Brewster-Lorry es toda sustancia que acepta protones. Por eso en este tema se llama reacciones de transferencia de protones, porque una reacción ácido-base hay un ácido que cede protones y una base que los acepta, ¿vale? Cuando el ácido cede protones se transforma en su base conjugada, cuando la base acepta protones se transforma en su ácido conjugado. Todo eso bien redactado tendríamos que ponerlo, es decir, primero qué dice la teoría de Brewster-Lorry con respecto a ácidos y con respecto a bases. Y ahora vamos a analizar las sustancias que tenemos ahí, ¿vale? Vamos a ir poquito a poquito. Primero con las que no hay dudas, ¿vale? Aquí me dicen que aunque A solo como ácido, B solo como base, C como ácido como base, no. Bueno, eso lo haré al final. Yo ahora voy a ir analizando cada una de las sustancias. Bien, hay una que no me ofrece ninguna duda, ¿vale? Que es el ácido nítrico. Ácido nítrico. El ácido nítrico solamente puede actuar como ácido, ¿vale? Actuaría como ácido, cediendo ese protón. Además es un ácido fuerte, por lo tanto la reacción sería con el agua, ácido fuerte, una sola flecha. Debemos saber que el nítrico es un ácido fuerte, nítrico sulfúrico en la primera disociación, que de eso hablaremos ahora después. Ácido clorhídrico, bromhídrico, tal, perclórico. Vale, pues el nítrico es uno de ellos. Y se transforma, este actúa como ácido, vamos a llamarle ácido 1, y esta va a ser la base. El agua, si este actúa como ácido, el agua va a actuar como base. Este ácido, cuando actúa como ácido, se va a transformar en su base conjugada, que es el ion nitrato, que es lo que queda después de ceder el protón. Si este le llamamos ácido 1, a esta le vamos a llamar base conjugada del ácido 1, más ese protón se lo ha cedido al agua, que al actuar como base se transforma en el H3 o más, que ese sería el ácido conjugado de la base 2, o sea, el ácido 2. Bien. Otra sustancia que no tiene dudas. ¿Por qué? Porque además es uno de los típicos ejemplos que nos pone el amoníaco. El amoníaco solo actuaría como base. Es una base típica de Brewster-Lorry, la base que se introduce, se considera base a raíz de esta teoría. Hasta entonces solamente estaba la de Arrhenius, y como el NH3 no tiene OH- en su molécula, pues no se consideraba base. Vamos a poner la reacción en la que el amoníaco actúa como base 1 frente al agua
que ahora si el amoníaco actúa como base es porque el agua va a actuar como ácido, ¿vale? La segunda sustancia, ácido 2. El amoníaco no es una base fuerte, es una base débil, por lo tanto la reacción la pondremos como equilibrio. Si el amoníaco actúa como base, acepta un protón y se transforma en el ion amonio, que sería el ácido conjugado de la base 1, lo que llamaríamos ácido 1. Y el agua actúa como ácido, ha cedido protón, por lo tanto se transforma en OH-, que sería la base conjugada del ácido 2, es decir, la base 2. Bien, seguimos buscando sustancias. El H3O+. El H3O+, ¿cómo actúa? Pues evidentemente solo como ácido, ¿vale? Solamente actuaría como ácido. ¿Con cuál? ¿Con qué sustancia lo hacemos actuar? Pues con amoníaco, por ejemplo, que va a ser una base, ¿vale? El H3O+, acuoso, que va a actuar como ácido 1. Lo hacemos reaccionar, por ejemplo, con amoníaco, que va a actuar como base 2. Esto evidentemente va a ser un equilibrio. Este va a actuar como ácido, va a ceder su protón y se va a transformar en agua, que sería la base conjugada de este ácido, es decir, la base conjugada del ácido 1, base 1, más el amoníaco va a actuar como base, va a aceptar ese protón y se va a transformar en el ion amonio, que va a ser el ácido conjugado de esta base 2. Luego va a ser el ácido 2. Muy bien. Ahora empezamos con posibles dudas. No, vale, el agua todavía no es duda. El agua no es duda. El agua es una sustancia anfótera, la sustancia anfótera o anfiprótica por excelencia. Por lo tanto, sabemos que puede actuar tanto como ácido como base. ¿Cuándo va a actuar como ácido? Pues cuando la sustancia frente a la que lo ponemos sea menos ácido que el agua, es decir, que sea una base. Ponemos agua más quién. Bueno, pues si le echamos amoníaco, que es una base, ¿qué va a suceder? Pues el agua va a actuar como ácido. Esta va a ser la base. Si el agua actúa como ácido, le cede protón y se transforma en OH-, que sería la base conjugada del agua actuando como ácido, que era el ácido 1, más este amoníaco va a actuar como base, va a aceptar protón, se va a transformar en NH4+, que va a ser el ácido conjugado de la base 2, es decir, lo que llamaríamos ácido 2. Ahora, el agua también puede comportarse como base. ¿Cuándo? Pues cuando la pongamos a reaccionar con una sustancia que sea más ácida que el agua. Por ejemplo, el ácido acético, ¿vale? Si lo hacemos reaccionar con ácido acético, que es un ácido débil, por lo tanto habrá equilibrio, el agua actuará como base, aceptará un protón del ácido y se transformará en esto está actuando como base 1 y este está actuando como ácido 2. Si el agua actúa como base, acepta protón y se transforma en el H3O+, que sería el ácido conjugado de la base 1, lo que llamaríamos ácido 1, más este ácido 2 actúa como ácido, cede ese protón y se transforma en el ion acetato, que sería la base conjugada del ácido 2, es decir, la base
2. Bueno, he dejado dos sustancias para el final. ¿Por qué? Porque esas dos sustancias provienen de ácidos polipróticos, ¿vale? Y hay que andarse con un poquito de cuidado con los ácidos polipróticos. En concreto, con el HSO4- del principio, que tiene gato encerrado, ¿vale? Esa sustancia tiene gatito encerradito. Vamos a ver. Vamos a coger otro ácido poliprótico que no sea ninguno de estos, que va a ser el ácido carbónico, ¿vale? El ácido carbónico, cuando actúa como ácido, cede primero un protón y se forma el ion hidrógeno carbonato. Y este protón y este hidrógeno carbonato podría perder o ceder ese otro protón, transformarse en su base conjugada, que sería carbonato, más H3 o más. Bien. Si hablamos de esta sustancia, solo se podría comportar como ácido. Si hablamos de esta sustancia, solo se podría comportar como base. ¿Por qué? Vamos, básicamente porque no tiene ningún protón más para ceder, ¿vale? Entonces esta sería solo ácido y esta sería solo base, porque lo único que puede hacer es comportarse como base y coger un protón. Pero ¿qué sucede con esta? La especie hidrógeno carbonato puede hacer dos cosas. Puede comportarse como ácido y tener esta reacción, pero también podría comportarse como base ¿vale? Comportarse como base y aceptar protón más OH menos. Es decir, que podría comportarse como ácido o como base. ¿Esta reacción se puede producir? Sí. ¿Por qué? Porque el ácido carbónico es un ácido débil en sus dos disociaciones. La primera tiene una KSUA1, KSUA2, ¿vale? Que sería la de esta reacción. KSUA2, claro, es menor que KSUA1, o sea, esta está controlada por una KSUA1 y esta por una KSUA2 de la segunda disociación. Se cumple que la KSUA2 es menor que KSUA1, bastante menor, ¿vale? Pero se puede dar esta reacción al revés. ¿Por qué? Porque este es un ácido débil. Entonces, si tenemos la sustancia ácida, el ácido solo se va a comportar como ácido. Si tenemos el último ion del ácido poliprótico que ya no tiene hidrógenos, solo se puede comportar como base. Pero si tenemos la situación intermedia, se podría comportar en principio como ácido o como base, según estas reacciones. ¿Vale? Pero, bueno, con eso conseguimos que el sulfuro, el ion sulfuro, solo se podría comportar como base y por tanto, si se comporta como base, pues ponemos nuestra reacción con el agua, para allá, para allá, se comporta como base, acepta un protón más OH menos, ¿vale? Esta sería la base 1, el agua ahora, si esta base está actuando como ácido, la base 1 se transforma en su ácido conjugado 1 y el ácido 2 se transforma en su base conjugada 2. Muy bien. Según lo que acabamos de decir, ¿vale? Este HSO4- que proviene de un ácido poliprótico
podría comportarse como ácido o como base, ¿vale? Pues en principio se podría comportar como ácido o como base. Si se comporta como ácido, pues se daría una reacción similar a esta, es decir, HSO4 menos más agua líquida, para allá, para acá, SO4 2 menos más H3O más. Esto se está comportando como ácido, pues sería el ácido 1, esta es su base conjugada, pues sería la base conjugada del ácido 1. Si esta actúa como ácido, el agua actúa como base, la base 2, que se transforma en el ácido conjugado de la base 2. Vale, hasta aquí, normal. Pero, y aquí está el gatito metido en la jaula, el ácido sulfúrico no es como el ácido carbónico. El ácido carbónico era débil en su primera disociación y súper débil en la segunda. Pero el ácido sulfúrico no es débil en la primera disociación. Es decir, el ácido sulfúrico, su primera disociación es un ácido fuerte. Es decir, el H2SO4 con agua fuerte solamente va en este sentido, es reacción estequiométrica, no va para atrás. Daría HSO4 menos más H3O más, ¿vale? Este sería el ácido 1, base 1, base conjugada del ácido 1, esta sería la base 2 y este sería el ácido conjugado de la base 2, ¿vale? ¿Qué implicación tiene que sea fuerte? Pues que sea fuerte significa que esta reacción ¿vale? No se produce, no va hacia atrás, como base no se produce, ¿vale? Esta reacción que sería que me diera H2SO4 más OH menos, esta reacción no se produce. ¿Por qué no se produce? Porque este es un ácido fuerte. Por lo tanto, la K de este equilibrio, la constante de este supuesto equilibrio sería tan pequeña, tan pequeña, tan pequeña, que esta reacción no se produce, no se da, no puede actuar el HSO4 como base. No podría actuar porque la primera disociación del ácido sulfúrico es total, no es un equilibrio, es un ácido fuerte. Por lo tanto, este HSO4 solo podrá actuar como ácido en contra del HCO3-, que al ser esa primera disociación débil, sí existe esta reacción, sí se puede producir, pero esta no, por ser el ácido sulfúrico un ácido fuerte. ¿Vale? Aquí estaba el gatito encerrado. Bien, ahora ya una vez que tenemos eso, pues podemos responder a las preguntas. Sustancias que actúan solo como ácido. Bueno, pues como ácido actúa el ácido nítrico, el H3O más y el HSO4-, que ahí es donde estaba el gatito encerrado, porque solo puede actuar como ácido. Bueno, como base, que era la pregunta B, ¿no? Sí. Pues como base actúa el amoníaco y el ion sulfuro. Y C, como ácido y como base solamente el agua. Esa sería la única sustancia anfiprótica que hay. Si en vez de el hidrógeno sulfato me hubieran puesto el hidrógeno carbonato, ese sí puede actuar como ácido y como base, sí es anfiprótica.
pero no el hidrógeno sulfato. Esto, si no se ha visto nunca, en ese momento no se cae, ¿vale? Bueno, ahora ya si lo has visto, si lo habéis visto alguna vez, y si os vuelve a salir, pues ya sabemos a qué agarrarnos con esta historia. Recordad que esta reacción no se produce, ¿vale? Este equilibrio no se da, estaría completamente desplazado hacia acá. De esto no hay nada. ¿Por qué? Porque el ácido sulfúrico se considera un ácido fuerte en la primera disociación, en la segunda no. ¿Vale? Por eso esta, que es la segunda disociación, he puesto un equilibrio, no una flechita. Pero esta reacción, la reacción de la primera disociación sería flechita. Al ser flechita, eso significa que para atrás no va. Por lo tanto, esto no sucede. El HSO4- no actúa como base, es la parte importante de todo esto. Lo demás sería un poquito, pues más o menos conocido, ¿vale? Venga, nos vemos en el siguiente vídeo.